Egunon. Bueno, pues vamos a conversar sobre Your Name. En principio, vamos a hacer un spoiler que es bien sencillo. Cuando titulo, y quizá alguno no sea explícito, pero cuando titulo estos conversatorios íntimos, evidentemente debe entenderse que es porque aquí al lado tendría que haber una persona, o más de una persona, que se había comprometido a estar, pero Botitiflop no está en el momento de la conversación. Your Name, una película fundamental, hasta el punto de que en el segundo grupo de películas del grupo de debate Acción Cine en Telegram fue mi elegida, y yo quería hacer algo especial después de haber puesto en conversación particular como comentario el resto de películas de la serie de la segunda ronda. Incluso a través del grupo de Facebook de Kimi no Nawa, del grupo Your Name, de fans en castellano. Bueno, pues hubo la oportunidad, pero no fue correspondido. Pero vamos al asunto. El asunto, bueno, siempre hay la puerta abierta para que entre quien pueda y quien quiera. Hace un mes del final de la película, hay gente que pensará, hace un mes, ¿cómo puede ser? Es una película de 2016, hace 6 años. No, hace un mes es cuando se produjeron los eventos del final de la película, el día 8 de abril concretamente. Que la película comienza, curiosamente, con algo muy pintoresco, porque la propia película en los primeros compases te hace spoilers a tutti plen respecto a los personajes protagonistas, como son Taki y Mitsuha Miyamizu. Bueno, ahí está una circunstancia curiosa y pintoresca que tiene el trasfondo. Bueno, digamos que en mi caso yo vengo del mundo de Hayao Miyazaki, del estudio Ghibli, como elemento luego steampunk, que si, bueno, pues otra serie de directores y de películas de animación japonesa han pasado por mis ojos. También Ghost in the Shell, Akira, bueno, pero no sé en qué momento llegó a mí el conocimiento de Makoto Shinkai y de la película Your Name, que evidentemente fue la primera y más grande, la gran forma de arrepentimiento que tengo es en no haberla visto en pantalla grande, en el cine, y en el tiempo que hemos vivido de dificultades, puesto el máximo empeño para en una de estas películas que han revisitado en los cines cuando volvieron a abrir, poder haber podido reponer esta película Your Name en alguno de los cines, ya fuera en Cinesa, en Yelmo o en Gole, en Malóndiga de Bilbao. Pero bueno, no fue posible. Es una película que tiene un trasfondo, lo que en Hayao Miyazaki tiene de ecologismo, de mitología y de tratar de llegar a un público joven con una forma de educar en valores. Aquí es una forma de intimar con el sentimiento humano y con una circunstancia respecto a elementos políticos reales, como puede ser la despoblación, la generación de economía, bueno, el elemento turismo está muy implicado en la filmografía de este director, en el que vemos lugares que están condensados de la diferente geografía del archipiélago japonés
en una historia. Es decir, que no hay un único lugar en donde podamos encontrar los lugares vistos en la película, ni siquiera en el entorno dentro del film de Itomori, en la prefectura de Ida. Un lugar que en la realidad no existe, que son lugares diferentes. Y a partir de ahí, pues podemos establecer esa idea de que está vendiendo Japón al mundo, o por lo menos unos lugares de Japón, al espectador medio, sea de donde sea. Makoto Shinkai trata de establecer esa dialéctica en la que la realidad de los personajes es importante y, como diría un amigo llamado Julen, bueno, pues que le hice un homenaje en uno de mis libros, en un discurso, pues si no te emocionan las historias, si no piensas que la empatía personal hacia esos personajes es el ideal, un ideal de haber vivido o tener una relación tan profunda y tan sentida como es la de Taki y Mitsuha, centrada en esa familia con raigambre en lo que el incendio de Mayugoro pues quitó del medio, como es el asunto respecto a los legajos y la documentación del templo Miyamizu, que en el siglo XIX, creo recordar, con ese incendio de Mayugoro, que era un fabricante de sandalias, si no recuerdo mal, y a partir de ahí, de su tienda, pues se hizo un incendio y hubo una destrucción. Y a partir de ahí, pues hubo la pérdida del significado de las tradiciones. Tradiciones que se seguían haciendo en el templo de Miyamizu, pero sin el respaldo, sin el backup del significado, el significante, el contexto, la forma de interpretación de por qué se seguía haciendo, por ejemplo, ese evento con el sake fabricado por arroz masticado por las dos sacerdotisas, la mayor y la menor, es decir, las dos hermanas Miyamizu, es decir, Mitsuha y Yotsuha. La película es de un ritmo sobresaliente. No hay grasa, es decir, no hay algo que digas esto es un parón, una zona valle para establecer un descansito en el paso de la historia, no, es ritmo, ritmo, ritmo. Se nota que es una obra culmen del maestro Makoto Shinkai, después del anterior, el Jardín de las Palabras, que está referenciado en el lugar donde trabaja Taki en Tokio, y el Giardino delle Parole en italiano, en un restaurante italiano, en la película precisamente anterior, ¿no? Había una de 5 centímetros de separación. No recuerdo los de 5 centímetros, sí, el resto no. El viaje a Garta, el Jardín de las Palabras. Después de haber visto Your Name, me vi toda la filmografía previa y se ve que es un increscendo. Cuando fui a hacer la sugerencia para esa segunda ronda y establecer la propuesta de ver entre todos, porque la idea era que había personas que proponían una película y el resto las veían y las valoraban en una puntuación y todo esto, se me sugirió que pusiera en valor más bien el Jardín de las Palabras, es decir, la película previa a esta Your Name, porque era más desconocida, aunque evidentemente es una película que no llega a la excelencia que tiene Your Name, lo mismo que la posterior Weathering with You. No es una película que tampoco llega a la excelencia, a pesar de que probablemente sea mejor que El Jardín de las Palabras. Decía que hace un mes que terminó la película. ¿Por qué? Porque el elemento final es el 8 de abril, el momento del reencuentro de Taki y de Mitsuha,
y cuando se preguntan cuál es tu nombre. Porque a todas estas cosas están interconectadas por muchos elementos. Las campanas, la música, que tiene mucha importancia. Y hay un vídeo maravilloso de Jaime Altozano explicando por qué los Radwimps hicieron la mejor banda sonora de un anime forever and ever de la historia del medio. Y van entrelazando los personajes y las situaciones. Es una banda sonora especial en donde los momentos de las 4 grandes piezas se mezclan en la versión de los intercambios de cuerpos, porque es importante decir que es una historia que juega con el espacio y el tiempo. No, esto evidentemente no es Christopher Nolan, que tiene otro juego con el espacio y el tiempo. Cada director pues tiene su idea. Esta es una historia que surge de un comercial, de un anuncio, que tuvo al parecer tanto éxito suficiente para tratar de ir ampliando hacia un elemento más grande. No tanto pueda pensarse que pueda ser algo parecido a lo que sucedió con Shiva Baby, que es una película precisamente de esa segunda ronda y que me impresionó bastante, y que en realidad había sido un cortometraje, y con los mismos protagonistas se había ampliado a una película de 1 hora y cuarto más o menos, siendo una situación autobiográfica de la directora proyectando su propia situación en la personaje protagonista, al ser una judía ortodoxa en el ámbito del Gran Toronto, y un poco esa situación de ser heterodoxa en una comunidad ortodoxa, bueno, pues está vinculada en la historia que quiere transmitir. No, en este caso no es una historia autobiográfica de Makoto Shinkai, sino una historia que quiere transmitir. Bueno, la presentó en forma de comercial y luego pues la cosa fluyó hacia una evolución no natural, pero sí práctica, para contar una historia más elaborada y con más peso. Ahí están precisamente las dos familias, con una circunstancia que las complementa, porque en el caso de las Miyamizu, el padre está solo, pero se perdió a la madre. Y en el caso de Taki, vemos al padre, pero tampoco vemos a la madre. Es curioso. Las madres de ambos protagonistas, de una no está y no lo va a estar, y del otro pues no aparece, con lo cual se puede inferir o que esa familia se ha roto o que también pues ha fallecido. Es decir, son en parte dos personas de mundos desestructurados. Las dos chicas, Yotsuha y Mitsuha, tienen que vivir con la abuela. La abuela, pues que también ahí el abuelo pues no está. Y tanto la madre de Mitsuha como la abuela tuvieron las mismas experiencias que está viviendo ella. Pero Yotsuha lo hará. ¿Tendrá el mismo legado familiar? Es la historia del conejo en la luna. La idea de que en realidad los dioses sabían que habíamos sido concebidos para tener 4 piernas, 4 brazos, 2 cabezas, y esos son los seres ideales de la humanidad. Pero por algún motivo en algún momento nos partieron por la mitad. Y eso significa que alguien tuvo que hacer el atillo para mantener, aunque fuera un hilo de esperanza, para volver a reunir las 2 piezas originales. Y hay un conejo en la luna que vigila los hilos que están ya entrelazados al momento del nacer. Un hilo de color rojo como la pieza de
tela o de trenza. Tela o trenza, ¿cuál es la verdadera? Como es la pieza que se pone Mitsuha en el pelo para forma de coletero y que en un momento le ha dado a Taki en su visita clandestina a Tokio. Lo cual ahí es curioso porque la situación de los móviles es algo pintoresco porque cuando y pasa, ella cuando está en Tokio pasa por el mismo lugar donde él le intentará llamar a ella por el móvil, porque la forma de comunicar y de tener relación más estrecha y con la regulación de normas es a través de los móviles. Pero, claro, evidentemente todos los mundos sabemos, los fans, los espectadores, los que, bueno, todos conocemos que ella está en 2013 y él está en 2016, el año de la película y 3 años antes. Bueno, cuando él llama a ella es absolutamente imposible porque esa línea no existe. Bueno, igual sí existe, pero se le han dado a otro, pero digamos que técnicamente vamos a decir que se extinguió esa línea de teléfono. Y cuando ella le llama a él, la línea está en funcionamiento, pero no le coge. Y parece que solamente intenta llamarle una vez. Quizá, bueno, eso es un poco forzado, pero igual ella y él comparten en el papel de él la idea de que, bueno, pues no coge el teléfono a nadie. Y ahí cuando se produce eso, se produce el clink, 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 la campana, que es porque hay cosas que bueno, para los que hemos visto la película más de una vez, pues evidentemente reparas en que eso está ahí, pero cuando la ves por primera vez hay elementos que te están avisando de cosas que están pasando y están ahí. Evidentemente Crepúsculo, no sé si en japonés había antes de la llegada de la versión latina de la palabra, no sé si había algo relacionado con el crepúsculo. Evidentemente no estamos hablando de Robert Pattinson ni de nada parecido, a pesar de que ahora sea Batman. Bueno, crepúsculo es ese lugar entre la noche y el día. Es el momento de encuentro. La historia es prolija, es amplia, es profunda, es muy interesante. Your Name tendría esa relación profunda de dos almas que pueden llegarse a encontrar o pueden no llegarse a encontrar nunca, pero se da esa circunstancia en la que parece que predestinadamente, para cumplir con un fin mayor, posiblemente a veces interrumpido por Mayugoro, a pesar de que en el gran plan del cosmos podría interpretarse que el incendio de Mayugoro es intencional de los dioses, tanto cuanto se habla de que pudo haber en centenares de años previos, puede que 1000 años, un poquito más, puede que 2000 años, entre 1000 y 2000 años, que ese suceso cataclísmico ya volvió a pasar en el pasado. Y en el periodo final de la llegada vaya a poder poner el valor como algo genuino. Igual algún dios puso ese incendio encima de la mesa para quitar argumentos sólidos y que fuera únicamente la fe la que salvara a los Miyamizu y a través de los Miyamizu a los vecinos de Itomori, porque el lago de Itomori fue creado por el anterior paso del cometa Tiamat, que es curioso porque el cometa Tiamat es como en Eternals de Marvel el
gigantón ese que está en la placenta de lo que comúnmente queremos llamar Tierra y a veces creemos que es nuestro hogar, en realidad era una placenta de un celestial llamado Tiamat. Y aquí tendríamos un bonito cometa al que le llaman igual, es decir, el destructor de Itomori tendría el mismo nombre que el eterno celestial, que la crianza de lo que llamamos Tierra. Por eso resulta curioso cuando sale de la Tierra el brazo y la cabecita de Tiamat al final de Eternos. Luego, en una cosa paralela como Spider-Man No Way Home, te puedas encontrar con que, es que como ha aparecido el Doctor Octavius por aquí, o ha pasado no sé qué, igual no le vamos a dar la entrada al MIT, al señor Peter Parker. Todo el mundo preocupadísimo por aquí y por allá. Pero, o sea, salió una puta cabeza del pleno centro de la Tierra. Nada. Ahí está el Doctor Extraño para Potiti Flop, para hacerle quitar esas cosas de la cabeza a la gente. Pero la gente aquí, en esta otra historia, es muy consciente. ¿O no? ¿Es consciente o no? Porque, claro, es una historia personal. Es una historia de dos. Los de enfrente, los de alrededor, son conscientes de cambios en la personalidad, pero si esto puede ser achacado a circunstancias personales, que tienes un día mejor, un día peor, que un día quieres vestirte de otra manera, quieres tener otra conducta, y ahí está esa circunstancia del clan Miyamizu roto, pero roto en esa realidad por la muerte de la madre. El padre es el alcalde, hay elecciones, se presenta a la elección, todo está enlazado porque el hijo del concejal de empleo está como jefe de una cantera y le obliga al aprendizaje de explosivos que luego será importante en la resolución final. ¿Es razonable pensar que eso está oportunamente puesto o es forzado? Evidentemente se puede inferir debajo de la personalidad, a pesar de que no haya sido presentada en profundidad la personalidad del padre, tanto de el amigo de Miyamizu como del padre de Miyamizu, del alcalde y del concejal de empleo. Se puede inferir que ellos son así y por lo tanto es absolutamente legítimo exponer que la conducta de ellos habría sido así o parecida, hubiera hecho falta o no la conveniencia para el guión y la trama a desarrollar. Por lo tanto, la película es bastante redonda en la conceptualización del guión. Tenemos ahí dos espacios. Tenemos el espacio rural, por llamarlo de alguna manera, como es Itomori, y tenemos el espacio urbano, como es Tokio. Japón tiene un problema bastante grave de que se está despoblando. Cierto es que, en general, salvo en una determinada época de la historia, por lo menos en Europa occidental y en el mundo occidental del mundo, del planeta, salvo un determinado periodo de la Alta Edad Media, en general ha ido evolucionando del campo a la ciudad o de las zonas más rurales a zonas más intermedias, convirtiéndolas en nuevas ciudades, y luego tal vez de esas ciudades intermedias a las grandes urbes, un proceso imparable y irreversible.
salvo evidentemente cosas como las de Camboya en el año 75 al 79 del siglo XX. Pero eso evidentemente no es algo buscado y no ha pasado en buena medida en el mundo, y con 2 millones de muertos fue obligado la intervención de los vietnamitas en el 78-79 para parar el genocidio camboyano. Dejando de lado esta digresión, evidentemente hay que decir eso, que Japón tiene un problema, y ese problema pues también va implicado de todo lo que significa el ámbito rural con el ámbito de la agricultura, la ganadería, la importación de alimentos y la falta de soberanía alimentaria, a pesar de que también evidentemente está dentro de sí el ámbito de las relaciones personales y de la estabilidad de cada persona, en la idea de la búsqueda de la felicidad, de la búsqueda de los ideales personales, la búsqueda de un marco de buena voluntad. Claro, ahí es donde radica la idea de el señor Makoto Shinkai de poner en valor tanto un ámbito como el otro, porque se podría pensar que en este Itomori hay algo del alma de Innisfree. Sí, la película de John Ford haciendo homenaje a su querida y natal Irlanda, con su querido personaje John Wayne interpretando a la contraparte femenina Maureen O'Hara. Es decir, hombre, mujer, la búsqueda de la felicidad que desde Portland, Estados Unidos, el personaje de John Wayne busca en su retorno a Innisfree, el lugar donde nació. Aquí también se quiere poner en valor, en cierta medida, aunque no sea explícito, el valor de un lugar como Itomori. Sí, Tokio puede tener gran glamour y gran prestanza, y al final todo el mundo acaba yendo a Tokio. Pero Itomori y los Itomoris que existen en Japón también tienen importancia, y hay que generar arraigo para poder hacer un equilibrio, porque quizás, si no, el final será Ghost in the Shell, será Akira y una super hiper mega Tokio donde todos los japoneses vivan allí. Y eso evidentemente sería malo para el país. Por eso es bueno en películas como esta poner en la balanza un lugar en el que sea apetecible vivir, incluso cuando la protagonista diga que ella para la siguiente vida quiere reencarnarse en el cuerpo de un guapetón jovencito de Tokio. Es una película, como digo, muy equilibrada en sus valores, en su trasfondo, en la forma de poner en la pantalla los lugares, la propia fotografía, las canciones, aquellas que incluso son temas muy propios de banda sonora, más allá de los temas, no solo los que tienen voz humana, sino los instrumentales también están bien encajados. Como digo, Jaime Altoza, ¿no?, tiene un vídeo diciendo que es la mejor banda sonora de un anime de la historia. Considera él, y lo suscribo, porque me parece que, no teniendo los conocimientos de él, me parece que es algo que está bien razonado y que además enardece mi corazón, que ha recibido muchas veces la banda sonora a la hora de escribir mis propias historias. Your Name, con Mitsuha Yotsuha, clan de los Miyamizu, vemos ese intercambio en el que parece que ha habido más en la familia y parece que se olvida. Esas circunstancias se olvidan y se van acompasando, porque al inicio de la película vemos esa situación del intercambio entre él y ella,
Y después, en un momento dado, cuando podemos creer que hemos llegado a entender la propuesta, se produce un cambio para luego volver a hacer nosotros, siempre sorprendiendo, y en una sorpresa que, aunque ya hayamos visto la película, ya conozcamos los giros y las volteretas que pueda hacer la película, sigue siendo agradable y se puede ver todas las veces que haga falta. Digamos, como curiosidad, que he visto la película hace no mucho, y si hubiera tenido tiempo, he estado esperando a que entrara la contraparte un cierto tiempo, y digamos que si hubiera tenido tiempo suficiente, la hubiera visto por segunda vez antes de empezar el conversatorio. Y aún así se puede decir que no cansa. Es una película que se puede poner en bucle uno. La alegría que transmite, a pesar de la dificultad y los momentos de zozobra que tienen los dos personajes. Okudera, evidentemente, no nos olvidemos de Okudera como personaje muy interesante para la evolución tanto de Taki como de ella. Hay cosas pinceladas curiosas en el que es curioso porque ella le pregunta a él cómo es posible que haya una chica con una carta enamorada de Mitsuha. Y al revés, hay uno de los amigos de Taki que pareciera estar medio enamorado de Taki, o que le parece que es algo más apetecible que el Taki normal. Lo cual es curioso porque luego será el personaje que acompaña a Taki en la búsqueda de Mitsuha, es decir, con Okudera. Y luego pasan esas determinadas cosas que vemos en la película. Hay cosas curiosas que no están metidas con calzador y que evidentemente están puestas ahí, que puede que sí, puede que no, y que solamente después, al reflexionar a través de visionados y visionados, dices, hombre, aquí hay naturalidad y normalidad, porque claro, uno debe de pensar, cuando nos partieron en dos mitades, pero aún había un hilo rojo que vinculaba las dos partes, ¿por qué se debe pensar que hay una parte masculina y una femenina? De esas dos partes separadas, ¿y si una parte de ese alma y cuerpo conjunto está en un cuerpo de hombre y la otra también? ¿Y una está en un cuerpo de mujer y la otra también? En este caso, en la película, la propuesta es convencional, en el sentido de que nos ponen el hilo entre Taki y Mitsuha, pero se deja abierta la posibilidad, de manera subrepticia, de que nunca se sabe dónde puede estar ese vínculo, que pareciera que toda nuestra vida está destinada, tal vez, a volver a reunirnos como vía hacia la felicidad. Por esos amigos de Mitsuha que están juntos en el pueblo Nitomori, y después les vemos en Tokio juntitos cuando ella lleva la voz cantante en el que se van a casar, quiere una boda de blanco y dice que él debe quitarse la barba, esos pelillos que le salen por la cara, y ella se va a sacrificar y va a bajar unos kilitos. Claro, evidentemente porque la prueba que debe superar, es decir, la
¿Mm? ¿Qué es lo que iba a decir? Sí, la, el régimen sí, empezaba al día siguiente, como suele pasar. Pero bueno, aquí estamos con Your Name, una película compleja, compleja. Podríamos entrar en el ámbito de Tiamat y qué significado tiene en la cultura de Mesopotamia, qué significado tenía ese dios, qué papel, qué rol. No, mejor no, porque sería desviarnos demasiado. La película está bastante bien como está y con las propuestas del diálogo que nos plantea de respecto a la situación de los diferentes personajes y de cómo precisamente la abuela se entera, pero también en parte se entera el padre de que en realidad Mitsuha no es Mitsuha y al final tampoco vemos cómo acaba por enterarse y de cambiar la circunstancia que vemos. Pero aquí una cosa que revincula la realidad con la propia película. Hay dos circunstancias que mencionaríamos para entender la propia realidad de por qué se incluyen cosas en esta película. Porque antes del año 2013, antes del 2011, hubo algún pueblo con resultado final parecido a lo que vemos en el neolago de Itomori. Digamos, después del segundo impacto de Tiamat, que es el que acaba por destruir la vida de la mayor parte de los habitantes de Itomori el día 4 de octubre de 2013. Pues eso, con inundación, con elementos de corrimiento de tierras, una catástrofe natural, ha pasado en algún lugar de Japón y lugares que hoy son inevitables, especialmente uno que es el más próximo a lo que quiere transmitir la película. Y en paralelo, el día 11 de marzo de 2011 hubo un elemento importantísimo como fue el tsunami con terremoto previo en Japón de prácticamente 9 puntos en la escala Richter. El terremoto, el tsunami, pues no sé qué clasificación tiene, que está asociado para el resto del mundo con el tema de Fukushima, pero precisamente lo de Fukushima es consecuencia del tsunami y consecuencia del tsunami del terremoto, una catástrofe brutal que va dentro de cierto ADN de los japoneses, como el de mucha gente, tratar de pensar cómo hubiéramos podido salvar a esa gente, cómo hubiéramos podido cambiar la circunstancia y si habría habido algo entre medias que hubiera permitido variar ese destino de algunas personas. Y a través de estas dos personas que se intercambian los cuerpos de Mitsuha y Taki, se establece esa dialéctica para tratar de cambiar el destino, en este caso de los ciudadanos de Itomori, pero con el trasfondo de la catástrofe del 11 de marzo de 2011. Ahí está parte del combustible en lo macro que trata de establecer el vínculo para, a través de los vehículos personales, porque esto no son grandes espantajos como se pudiera hablar de teorías de la conspiración, judíos, masones, la trilateral, Bilderberg. No, estas cosas al final tienen cara y ojos, tienen humanidad, tienen cercanía y proximidad a la hora de vincular las grandes historias surgidas desde la base, desde la familia, desde la comunidad, desde los pueblos también. Las ciudades, Taki, sí,
cierto, pero los pueblos también, el clan Miyamizu, y con las tradiciones acendradas de la historia del Japón, con la idea también de que el conocimiento y el reconocimiento y el disfrute del pasado, tengamos conocimiento o no de las causas y de la simbología, hace que aún así sea necesario la repetición del folclore y de la cultura japonesa como un elemento de vínculo con el pasado y con un potencial futuro que no conocemos, pero del que puede ser parte ese elemento tradicional. Hay mucho de profundidad en esa circunstancia. Por lo tanto, en ese todo, Makoto Shinkai trata de establecer esa idea de salvación, de cambiar el futuro, a través de un viaje en el tiempo distinto a otras propuestas, evidentemente endógenas del Japón, y a través de la fantasía, pero una fantasía con normas, y esas normas no las conocemos, pero aún así nos las expone. Las normas las ponen entre ellos para regular ese incontrolable intercambio que está centrado en el clan Miyamizu, que pudiera establecerse para ese fin necesario de la salvación, porque evidentemente, como todo el mundo puede ver en la propia película al inicio de la misma y el desarrollo de esa primera parte, la mayor parte mueren, pero luego, cuando vemos el final y se establece esa vinculación de 8 años del desastre Itomori, en el que el desastre sucede, pero ¡oh, qué suerte! Estaban haciendo un simulacro y estaba la mayor parte en el patio del colegio de Itomori, y por lo tanto buena parte del pueblo se salvó, cambiando el pasado de la primera parte, gracias a Mitsuha y a Taki. 2 personas han cambiado el pasado para cambiar el futuro. Y estaríamos hablando, eso, del 4 de octubre del 2021, 8 años después de los sucesos del 4 de octubre del 2013. Por eso es una película cuyos sucesos son recientes, porque el suceso del aniversario sería hace unos pocos meses, pero el suceso final sería el 8 de abril del 2022, hace justo un mes. Y por lo tanto, ahí está la grandeza del presente de una película del pasado de hace 6 años, en el juego con el tiempo, también con nuestro tiempo. Se dijo que iba a haber una segunda parte, tal vez iba a haber una continuación, que los americanos, los Amerikakinski, los Estados Unidos iban a hacer un remake en live action con actores. Siempre ha habido mucho miedo, por lo menos por mi parte, tanto a la continuación como al remake en live action. Primero porque el remake en live action de Ghost in the Shell no fue lo que la gente esperaba. Y segundo porque, por ejemplo, en la segunda parte de Battle Royale tampoco mejoraba o explicaba más de lo que proponía la original, que tampoco es que fuera un dechado de virtudes si uno coge el libro como base. Claro, una película, sobre todo cuando está cerrada, está bien armada, insertarse en el mundo y contar más es algo, a veces en el 9 de cada 10 parece forzado, parece difícil de poner encima de la mesa, y por lo tanto casi merece más la pena hacer como ha hecho Makoto Shinkai de Weathering with You. En este año 2022 va a estrenar una nueva propuesta
que creo que saldrá a la luz en la segunda parte del año. Es decir, contar nuevas historias. A pesar de que el principio activo pueda nutrirse de elementos que bullen dentro de la cabeza del director. Por eso es interesante verla como una película sola, a pesar de que, como digo, acabé por buscar el elemento activo que inició todo esto, como fue el comercial, que se puede buscar, es difícil, pero se puede encontrar. Luego hay una novela que acompaña esto. Evidentemente se puede escuchar la banda sonora como algo aparte, como cosas complementarias. Lo mismo que también Makoto Shinkai puso en forma de novela la situación de Weathering with You. Y también puede uno buscar el manga que también está comentado en este canal de 3 volúmenes, en donde se establece también la historia de Mitsuha Itaki y de Tokio y de Itomori en esta trágica, bella y bien terminada historia, que quizá otro podría haber dicho que tiene demasiado azúcar, pero digamos que es necesario. Y además, como dije, el inicio está en el final y el final está en el inicio. La propia película hace spoilers, lo cual indicaría que nosotros deberíamos de estar exentos de cualquier culpa en la hora de decir lo bueno y la belleza que tienen no solamente las tomas, una copia bien maja de los lugares originales que quería referenciar Makoto Shinkai, sino también de las tramas que se establecen entre los personajes. Y como el principio es el final y el final es el principio, evidentemente aquí tendría que haber habido alguien. Mucha gente había sido convocada en los diferentes periodos desde el momento en el que debió pasar por el grupo de debate la película Your Name como mi elegida y mi paladín a la hora de competir por los premios de la ronda del grupo de debate de Acción Cine. En esa segunda ronda no obtuvo ninguno, y la gente que se comprometió no apareció por aquí. Incluso esta persona que en el grupo de Facebook de fans de Your Name, pues bueno, pero ¿qué se le va a hacer? Al final lo importante es disfrutar de la película, gozar del Taki y de Mitsuha, de Yotsuha, de la abuela, incluso del alcalde, y de los de amigos de Taki, y de los amigos de Mitsuha, de los paisajes, de las circunstancias, de la belleza, de la música, del conjunto de la obra, en principio cumbre de Makoto Shinkai, una propuesta que hace las delicias del espectador y que, como digo, me arrepiento de no haberla visto en cines, y que ojalá hubiera habido una oportunidad, aunque solamente fuera una sesión, lo mismo que pude ir a una sesión del viaje de Chihiro en su momento, lo cual hice doblemente, una en versión original y otra en subtitulada, en los cines Golem Alhóndiga de Bilbao. No sé si surgirá la oportunidad en algún momento del futuro, la deseo, para poder completar el círculo de esta Your Name, que ha sido tratada varias veces hasta el presente en este canal como un elemento central. No, no es central, pero sí es importante, porque es una película casi perfecta, bastante redonda, a la que le tengo mucho cariño y que espero y deseo guste a cuantos más mejor, y que pueda seguir viendo en el futuro, porque en el fondo me recuerda lo dichoso que soy al compartir mi vida con mi media naranja, como es Susana. Y sin más, es que ricasco, agur bat,
Betty Helpian.